Qué lindo es saber que te tenemos a ti, Señor. Qué hermoso es saber, oh Dios, que tú estás con nosotros, que tú no nos desamparas, que tú no nos dejas, Señor. Gracias, Padre, por tu bondad, por tu misericordia para con nuestras vidas. Dios, gracias por regalarnos este tiempo tan especial de podernos presentar delante de ti como iglesia, Señor. Quizás ya mucho lo hicimos en nuestras casas, lo hicimos momentos a solas, pero este momento, Señor, que tú nos regalas como iglesia es un momento muy especial, donde tu pueblo, Señor, se está ensayando para estar un día contigo en tu presencia, Señor. Gracias, Padre, y queremos orar por tu palabra esta noche. Tu palabra pueda ministrarnos, tu palabra pueda hablarnos, tu palabra pueda dar fruto en cada una de nuestras vidas. Señor, usa la vida de nuestro hermano Jorge, dale tu poder, tu gracia, Señor, para compartir tu palabra en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén y amén. Así que, hermano Jorge, vamos a pasar por aquí. Hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor porque Él nos ha concedido estar ya acá. Y damos gracias al Señor por la vida de hermano Alex, por la vida de su esposa, por la vida de sus hijos. Creo que se mira bien bonito todo este arreglo que han elaborado, dándole gracias a Dios por la vida que le ha dado el Señor a nuestro hermano Alex. Amén. Ha sido tiempos preciosos de estar aquí con nosotros, soportándome, aguantando. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bueno, fíjese de que vamos a entrar en materia, dice, ¿verdad? Cuando yo estaba pequeño, había un juego que ahora casi ya no se juega. Algunos todavía juegan, yo lo veo a veces jugando a los jóvenes, pero a los niños en las escuelas. Es un juego que se compra un pedazo de cordel, ¿verdad? Se enrolla en un pedazo de madera y se tira. ¿Cómo se llama? El trompo. Pero esos trompos nosotros antes los hacíamos. Ahora ya se compran ya hechos. Y entonces, como nosotros los hacíamos, le metíamos un clavo, le cortábamos el clavo y en fin, hacíamos el trompo. Y algunos quedaban bien bonitos, pero otros no quedaban muy bonitos, fíjense. Cuando uno los tiraba y los quería agarrar, no se dejaban agarrar. Se iban por otro lado y decían que ese trompo era, no sé cómo es que le dicen ustedes, ¿va? Nosotros le decíamos tatarata, le decíamos nosotros. Trompo es tatarata, te salió tatarata. Ese no lo ocupábamos para jugar, sino que para que cuando le tocaba que le dieran calazos, decíamos, lo poníamos y ahí a ese pobre trompo le tocaban los calazos. ¿Por qué el trompo era tatarata? Porque el clavo se iba un poquito de lado y no quedaba en el propio centro, no quedaba bien centrado el clavo, sino que se iba un poquito de lado. Pero cuando Dios, hermanos, hizo este universo, hizo todas las cosas que hay, el Señor le puso un centro, y el Señor le puso un centro a todas las cosas. Amén. Fíjense de que yo quisiera que buscáramos rápidamente en el libro de San Mateo, capítulo 28. San Mateo, capítulo 28, es un texto súper conocido, pero vamos a ver qué es lo que tiene ahora para nosotros. Hay varios textos, vamos a correr, vamos a ser breves, vamos a correr rápido. Y dice en San Mateo 28, 19, lo conocemos todos, y dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y ahí, en esas tres palabras que están al final,
hay un centro. ¿Quién queda en el centro? ¿Ah? Cristo queda en el centro. Él es el centro de la deidad. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero sí aparece la palabra deidad. La palabra deidad equivale a eso. En 1 Juan, vamos rapidito, 1 Juan, fíjense de que allí no aparece la palabra hijo, pero aparece otra palabra que es el mismo equivalente. 1 Juan, capítulo 5, versículo 7. Y dice, 1 Juan 5, 7, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, dice, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y ahí aparece que el Verbo, que es el mismo Hijo, porque aquel Verbo se hizo carne, ¿verdad que sí? El Verbo se hizo carne, es el Hijo, está en el centro de la Trinidad, de la deidad. Tiene un centro la deidad, y ese centro es Cristo. Amén. Ayer fuimos con las hermanas allá al hospital, y por segunda vez tuve, o quizás por tercera vez, porque se cuentan con los dedos de la mano los encuentros que yo he tenido con musulmanes. Y le entregamos, las hermanas le entregaron la comida a una señora, y yo le entregué el tratadito. Y entonces, platicando un poquito con ella, me dijo, yo soy musulmana, me dijo. Sí, ¿verdad? Y entonces platicamos, aunque sea un poquito de la palabra del Señor, porque no hay tiempo para hablar mucho. Pero me dijo, yo vivo a la par de la mezquita, me dijo. Se identificó dónde vivía, y entonces estábamos hablando de que Cristo es Dios. Y entonces, porque el musulmán no cree que Cristo es Dios. Para ellos solo hay Alá, que es Dios, y si se le pone otra cosa a la par de Alá, ellos dicen que es el pecado más grande que existe. Ponerle una cosa a la par de Alá para adorar solo a Alá. Tiene que ser adorado. Y si se le pone cualquier cosa, porque ellos no creen que Cristo es Dios, y eso se lo explica yo. Es que el problema, le digo yo, es que en la religión musulmana, le digo, la persona cree que Cristo no es Dios. Y la cuestión es que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios, y sin embargo no son 3 dioses, sino que es un solo Dios. Esto, por supuesto, cuesta un poco entenderlo. El Señor quiere revelar esto cada día más a nuestros corazones. Ahora, yo quiero que vayamos a Colosenses, rapidito. Si usted tiene su Biblia, y si usted está anotando, magnífico. Efesios, Filipenses, Colosenses, ya llegué. Colosenses, dos, 9. Y aquí está la palabra linda que yo quería hallar. Qué bueno. Dice, porque en Él, en Cristo, habita, dice, corporalmente, en un cuerpo. ¿Qué es lo que habita? Toda la plenitud de la deidad. Amén. En Cristo habita corporalmente, en su cuerpo, habita toda la plenitud de Dios, de la deidad, dice, de la Trinidad. Por eso cuando Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, no dice nadie va, nadie viene al Padre, dice, porque en Él habita el Padre y el Espíritu Santo. Y el Padre puede, es que mire, realmente con nuestra mente, si es que Jesús le dijo a Nicodemos, si te he dicho cosas terrenales y no las entendés, y ahora sí te hablará de las celestiales, pero el Señor va poco a poco nos va llevando a conocer más a Dios. Amén. Conocer a Dios es algo lindo que vamos conociendo. Yo quisiera que por favor
buscaran Romanos 9, Romanos está atrás, Él es el centro de la deidad. Romanos 9, 5. Y esto, mire, este texto que está aquí, mire cómo dice. A causa de esto, algunos, hay evangélicos que esa doctrina se llama, ¿qué? Arrianos, creo, que solo creen que Jesús es Dios, solo Jesús, y que no hay Padre, que no hay Espíritu Santo, y que si aquí en la Biblia aparece la palabra Padre, dicen ellos, es porque el Padre se hizo Hijo, y que después se fue el Hijo y vino hecho Espíritu Santo. Yo le llamo la doctrina de la metamorfosis, y para eso no hay necesidad de quebrarse la cabeza. Pero cuando dice grande es el misterio de la piedad, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, y entonces ya ahí sí ya tenemos un poquito para pensar. Y la Biblia dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu... Entonces quebrémonos la cabeza para entender el misterio de la deidad, el misterio de la Trinidad. Vamos a ver, Romanos 9:5. Amén. Romanos 9:5. Dice, ¿de quiénes son los patriarcas? Y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios. Él es Dios, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Cristo es Dios. ¿Estamos? Ahí con la palabra del Señor. Ahora, pasando a otro punto. Ya vimos que Cristo es el centro de la deidad, pero también Cristo es el centro de la historia. La historia se partió un día que no sabemos cuál día fue ese, ¿verdad? No sabemos cuál fue ese día. Aquí en nuestro medio se celebra el 24 de diciembre, en otros países el 6 de enero, otros lo celebran en abril y otros en otras fechas, porque la Biblia no nos habla de fechas en ese sentido, porque Cristo cuando nació era un don nadie para la gente. Poco a poco, cuando lo crucificaron, todavía para los que lo crucificaron no era nadie, era una persona más. Pero cuando resucitó fue la cosa. Cuando resucitó y anduvo 40 días, después de haber resucitado, anduvo 40 días manifestándose a la gente, y que no fuese el que mataron, porque lo mataron y lo vieron todos, que estaba crucificado. Y después de 40 días verlo la gente otra vez caminar por las calles de Jerusalén, y no solo por las calles de Jerusalén, sino que por las calles de las ciudades de Israel. Se partió la historia, y hay un antes de Cristo en la historia, y hay un después de Cristo. Él es el centro de la historia. Él es el centro de la historia. Y cuando nosotros decimos a veces, mire, si vamos a hablar de David nació o vivió 1000 años antes de Cristo. Y ahora estamos en el 2018 después de Cristo, porque Cristo es el centro de la historia. Hay un antes de Cristo y hoy hay un después de Cristo. Desde Cristo para acá se cuentan los años. Nuestra era es la era cristiana. Antes decían año de gracia, decían, el año de gracia. Estamos en la era de la gracia, que es de Cristo para acá. Cristo es el centro de la cruz. ¿Qué es Cristo? El centro de la cruz también. Una cruz sin Cristo no es nada. Cristo en la cruz fue el sacrificio perfecto para salvarlos a todos. Hay un canto que se canta, o se cantaba, no sé si se canta todavía, pero dice, Jesús en la cruz, es mi lema. Jesús en la cruz me salvó. Y aunque otros adoren la cruz de Jesús, yo adoro a Jesús de la cruz. ¿Lo cantamos? Amén.
Jesús en la cruz es mi lema. Jesús en la cruz me salvó. Y aunque otros adoren la cruz de Jesús, yo adoro a Jesús de la cruz. Jesús en la cruz es mi lema. Jesús en la cruz me salvó. Y aunque otros adoren la cruz de Jesús, yo adoro a Jesús de la cruz. Cristo es el centro de la cruz. Cristo es el centro también del universo. Y eso es lo más precioso todavía. Mire, todas las galaxias, todos los sistemas solares, son millones y millones de sistemas solares. El hombre, entre más telescopios hace, más galaxias descubre. Y todo en una completa armonía, moviéndose sincronizadamente alrededor de alguien. ¿Adivine de quién? De Cristo. Porque Él es el centro del universo. Para empezar, yo quiero que veamos el Salmo 19.1. Para ver un poquitito, para empezar a ubicarnos que Cristo es el centro del universo. Salmo 19.1. Es un texto conocido, pero dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Imagínense, ¿quién hizo el universo? ¿Quién hizo los soles? ¿Quién hizo las estrellas? ¿Quién hizo las galaxias? Fue Dios. Si usted llega a alguna isla algún día, una isla solitaria donde usted piensa que es una isla que usted la descubrió, y ya casi dice: es mía porque yo la descubrí. No tiene dueño, porque si usted hay alguna isla un día que no tiene dueño, esa isla es suya. Si usted descubre algo algún día, ese descubrimiento es suyo. Si usted inventa un libro o inventa cualquier cosa, eso es suyo. Váyase al CNR y dígale: paténtemelo por favor, y empiecen a sacar victoria a eso. Pero si usted llega algún día a una isla desierta, desolada, pero de repente ve los vestigios de una casa, unos horcones, unos parales, yo no sé cómo se llama, el artesón ya cayéndose. Esas casas no se hizo ella sola, aunque ya esté cayéndose, no se hizo ella sola. De repente usted va a decir: aquí vivió algún día una persona, alguien hizo eso. De la misma manera, cuando nosotros vemos este universo tan perfecto, tan lindo, tan precioso, tenemos que decir: esto no se hizo él solo, esto no se ha hecho él solo, alguien lo hizo. Por supuesto que hay gente atea que dice que Dios no existe, pero cuando esté en la guerra y se acercan los bombazos, allí dice: Señor mío, Dios mío, ayúdame. Porque el ateo es ateo mientras no le llega la hora de morir, pero ya cuando vea la cosa seria, allí sí clama a Dios, fíjese, allí busca a Dios. Vamos a seguir viendo aquí textos, rapidito. Hechos 17:28. Vamos ahí, a Hechos 17:28. Hechos 17:28. Pablo estaba en el Areópago, estaba predicándole a los griegos, y dice que él es el centro del universo. Dice que, para no leer todo, ahí usted lo lee todo el mensaje al Dios no conocido, al Dios invisible, al Dios espíritu. Dice el 28, porque en Él vivimos. ¿En quién vivimos? En Él vivimos. En Él vivimos. Él está alrededor de nosotros, está dentro de nosotros. Él lo llena todo, lo impregna todo.
Él es la vida. Él es el que nos da vida. Él es el que hace que nazca el pollito igual al mismo pollito que Dios hizo el primer día en el jardín del Edén. Si Él quitara la vida, quitara el centro, el pollito ya no comeríamos pollo, ¿verdad? Tan bueno que es el pollo, ¿verdad? No sé, ahora tantas marcas, ¿verdad? Pero el día en que quitara Él eso, todo quedaría terminado, muerto. No es porque haya agua, no es porque haya aire, pero todo eso es la manifestación, es la naturaleza. Sí, la naturaleza, pero ¿la naturaleza de quién? La naturaleza de Dios. ¿La naturaleza de quién? De Dios. Él es la naturaleza divina que da vida a todas las cosas. En Él vivimos, dice, y nos movemos y somos. ¿No? Amén. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque el linaje suyo somos. Fíjense de que todo se mueve bien lindo. La tierra le da la vuelta al sol cada 365 días y vuelve a su lugar, y todos los planetas giran alrededor del sol, y los millones de soles que hay, porque uno mira las estrellas, qué bonitas estrellas, dice uno, ¿va? Pero esas estrellas son soles. Si usted mira que eso titilea, es porque son soles, ¿verdad? Son soles que cada sol, cada estrella tiene un montón de planetas que están girando alrededor de él. Pero hay unos, como para ejemplo, Dios lo dejó, hay unas estrellas que se llaman estrellas errantes. Y fíjate que esas estrellas errantes, a saber, algunas regresan, otras se van miles de años por allá, y a veces vuelven a pasar y andan errantes. Y eso simboliza algo. Judas 1:13. Busquemos. Esas no tienen centro, fíjense. Esas estrellas no tienen centro, fíjense. Esas andan perdidas en el espacio, como decía el programa, ¿verdad?, que había antes. Perdidas en el espacio. Amén. Judas, está antes de Apocalipsis. Y como solo es un capítulo, ¿verdad? Vamos a ver el versículo 13. Esas son estrellas, ¿cómo se llaman? Errantes, erráticas. No tienen centro. Dice aquí, el 13, fieras, se refiere a una persona que no quiere tener a Dios como centro. No quiero tener a Dios en mi vida como centro, porque el centro, ya vamos a ir más adelante, el centro de nuestra vida, ¿quién es? Cristo, Dios, magnífico. Pero hay unos que no quieren tener a Dios como su centro, y dice fieras, ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Esas son vidas que no quieren que Cristo sea el centro. Pero nosotros, hermanos, tenemos a Cristo como nuestro centro. Efesios 2:20, ya lo conoce. Vamos a ir rapidito. Efesios 2:20. Gálatas, Efesios, después de Gálatas, Efesios. Primero están los Corintios, 2 Corintios, Efesios 2:20. Dice, y eso se lo puede de memoria, ¿verdad que sí? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo el centro, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Los apóstoles quedan aquí, los profetas quedan aquí, y en el centro, Cristo. Amén. Porque Él es el centro de la iglesia, de su vida. 1 Pedro 2:6, rapidito. 1 Pedro 2:6. Yo quiero que Cristo sea el centro de mi vida.
Cuando Cristo no es el centro de mi vida, yo voy a ser como un trompito de esos que hacía yo cuando estaba cipote, que el clavo iba por un lado y el centro iba por otro, y cuando lo bailaba ni se dejaba agarrar siquiera. Era un trompito de esos que brincaban bastante. Primera Pedro, capítulo 2, versículo 6. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, dice, pongo en Sión el centro, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Precioso el Señor, hermanos. El Señor no nos permite ser avergonzados de nadie. Aquel que pone a Cristo como su centro, como su piedra angular, como su fundamento, dice, lo repito, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y ese es Cristo, el que creyere en él no será avergonzado. Y dice, para vosotros, el 7, para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores rechazaron ha venido a ser la cabeza del ángulo y 8, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Cristo es el centro de nuestra vida, debe ser el centro de nuestra vida. Cuando yo pongo en mi vida otro centro, entonces ya mi vida no es estable, ya anda dando tumbos por un lado y otro. Todo me sale mal. ¿Verdad que todos queremos que todo nos salga bien, hermanos? Queremos que todo nos salga bien. Que Cristo sea nuestro centro. Si ahí está el secreto. Para que todo nos salga bien, tiene que ser Cristo el centro de nuestra vida. Que demos vuelta hacia alrededor de Él, que giremos alrededor de Él, que todas mis acciones, mis actividades sean alrededor de Él. Amén. Amén. Cristo es el centro de la iglesia. Amén. Mateo 18:20. Ya estamos terminando, hermano. Poquito. Amén. Amén. Ya le voy a pedir a los músicos que vengan mejor para acá, ¿verdad? ¿Dónde está Eli? ¿Dónde está? Amén. Fíjense que Mateo 18:20. Amén. Dice, porque donde están, amén, digamos todos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en el centro, amén, en medio de ellos, dice, ahí estoy yo en medio de ellos, en el centro, amén. Entonces la iglesia es, si hay 2 o 3, a veces cuando los hermanos vienen aquí, ¿verdad?, a hacer la apertura, dicen, ya vemos más de la cuenta, dicen, ¿verdad? Ya, porque la palabra dice que donde están 2 o 3 congregados, y ya empezamos con los que están, porque el Señor está en medio de su pueblo, amén. En cierta ocasión, en una tribu africana, un hombre de la tribu se fue en un pozo profundo, y buscaron todos los medios para sacarlo a ese hombre que estaba allí todavía pidiendo auxilio, pero no hallaron cómo sacarlo. Pero al fin llegó un hombre bien fuerte, bien corpulento, y quiso sacarlo, pero no pudo, fíjese. Quiso sacarlo, hizo los intentos por sacar al que se había ido en el pozo, pero no pudo. Y al ver que no se podía de otra manera, había un señor allí que era el jefe de la tribu. Y entonces vino el jefe de la tribu, tenía sus insignias, ¿verdad?, de jefe de la tribu.
su lanza, su penacho, a ver, brazaletes y un montón de cosas, y él se despojó y se quitó aquello que él tenía, que le identificaba como el jefe de la tribu, y se metió al pozo y se lo puso en el lomo y empezó a subir por las gradas del pozo. Siempre que hacen un pozo le hacen una gradita, y empezó a subir y empezó a subir, y la gente estaba expectante viendo, y lo sacó. Pero cuando él se quitó todas sus insignias de jefe, no por eso dejó de ser el jefe. Él se había quitado todo su vestimenta que lo acreditaba como el jefe de la tribu, pero él no dejó de ser el jefe. Así Cristo dejó su trono de gloria, se despojó de su dignidad de ser Dios, y aunque se miraba que era un hombre, pero él seguía siendo Dios. Y bajó al pozo y llegó hasta la cruz para sacarnos a nosotros de donde nos encontrábamos, en el pozo de la desesperación, en el pozo del pecado, y nos ha levantado, hermanos, y nos ha levantado, y nos está sacando, y nos está levantando hasta que Él termine su obra de llevarnos al cielo mismo, que esa es la obra de Él, llevarnos al cielo. Eso es lo que Él quiere. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias al Señor por la obra preciosa, por el trabajo precioso que Él ha hecho y está haciendo en nuestras vidas. Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Tú eres bueno, misericordioso y compasivo, y has puesto, Señor, en nuestros corazones tu palabra, tu Espíritu Santo. Tu palabra dice que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y estás aquí, Señor. Queremos que tú seas el centro de nuestra vida, que todo lo que hagamos, Señor, pueda ser alrededor tuyo, Señor. Que nos movamos, Señor, con ese amor hacia ti todos los días de nuestra vida, Padre. Ayúdanos, Señor, a poder, Señor, hacer esa obra, ese trabajo. Tú, Señor, lo estás haciendo. Tú lo estás llevando a cabo. Es una obra extraña, Señor. Es una obra que para nosotros a veces dice, quizás Dios no está conmigo, dice. Pero ahí estás tú, Señor, lavándonos, perdonándonos, perfeccionándonos, animándonos, bendiciéndonos, salvándonos, quitando, Señor, los obstáculos del camino. Despeja, Señor, nuestra mente y nuestro corazón para poder, Señor, verte cada día más y más cerca de ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Aleluya. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo. El centro de mi vida sea Jesús. El centro de mi vida sea Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y
Cristo, tú eres el centro, Nada importa más que tú. Sí, oh Dios, todo el universo, Señor. todo el universo Gracias, Señor. gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús, porque tú eres el centro de nuestras vidas. Tú eres el centro de todo, Señor. Gracias, Padre. Dice la palabra del Señor, amados hermanos, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Y mire, y el Verbo era Dios. Y mira, y dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo es el centro de todo. El Padre todo lo deja en Cristo, pero también está el Espíritu Santo ahí. Es el Espíritu que mora en cada uno de nosotros. Ha sido depositado ese Espíritu, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en tres en uno. ¿Cómo explicárselo? No sé, pero el Padre y el Hijo y Cristo son el mismo. Y esa es la bendición que tenemos nosotros, de tener un Dios que se puede manifestar en tres personas. Cristo dio la vida por nosotros. Él se entregó, el Padre mismo se entregó, se hizo carne, dice ese Verbo, se hizo carne. Amén. Así que bendito nuestro Dios, hermanos. Y aunque el mundo ateo, lo voy a decir así, no cree, la historia se basa en que todo sucedió antes de Cristo y después de Cristo, y no hay vuelta de hoja. Amén. Así que bendito nuestro Dios.